Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda Authentics? ¿Cómo están? Eh, Estamos felices de estar aquí un podcast más, una semana más, gracias a Dios pudiendo pues tener este tiempo para platicar, para poder resolver dudas, para poder seguir aprendiendo sobre todo. El día de hoy eh, seguimos con esta serie de Jesús, un hombre ordinario. El tercer episodio en el cual pues vamos a estar platicando pues de algunos temas, algunas cosas, algunas acciones de Jesús que nos reafirman que es humano y que nos enseñan, ¿no? Que nos enseñan a cómo debemos de vivir, cómo podemos ser más como Él. Em, pues si hasta este momento no has visto los dos episodios anteriores, pues ahora sí que esta serie pues sí va continua, entonces te invito a que vayas primero a ver los otros dos episodios para que pues también entres en contexto de todo lo que estamos hablando, ¿sí? Probablemente escuches cosas que normalmente no escuches en la iglesia, pero no por ello quiere decir que pues estén mal o que sean herejías, ¿no? Eso lo dejamos ya a tu criterio y pues nos encantaría escuchar también qué es lo que tienes para decir. Y el día de hoy está con nosotros, o regresa a este podcast, nuestro amigo Joel. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, Después de hola. un podcast que no te vemos, ¿cómo estás? Pues, yo espero que me encuentren muy bien. Le estuve dando un vistazo a que estuvieron hablando el podcast pasado para igual aquí llegar aquí sabiendo más o menos qué onda, pero pues bueno, aquí estoy con ustedes otra vez, Authentics, y pues aquí andamos. Perfecto. Y otra personita, otro amigo que regresa a este podcast, un amigo de hace poco tiempo, pero que es un gran amigo, una gran persona. Pues está con nosotros nuestro amigo Bruno Castañeda. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola, hola Dan, hola a todos, ¿cómo están? Pues yo, pues privilegiado y asombrado también de que me fueran a volver a invitar acá. Entonces, pues yo contento siempre de poder servir, me encantan estos espacios donde podemos hablar, pues de una manera auténtica, ¿no? Nosotros, recordarles también que es nuestro muy particular forma de pensar también, ¿no? De decir las cosas siempre con el afán de bendecir, de dar. Entonces, pues yo privilegiado, ¿verdad? De estar aquí y muchas gracias por volverme a invitar. Claro que sí, y pues realmente nosotros también estamos contentos de que hayas aceptado la invitación otra vez a este podcast. Y pues bueno, recordando un poquito en donde nos quedamos, recordando un poquito en qué fue lo que platicamos el podcast pasado, em, pues nos quedamos en la parte de la muerte de Juan el Bautista, ¿sí? Recordemos que decíamos que pues Jesús se puso triste, pero aún así recibió a esas personas que ya lo estaban esperando a la orilla del mar. Y después de despedirlas, pues él se fue y dice la Biblia que oró, ¿no? Nosotros decíamos que en ese momento estuvo triste y vivió un duelo también, pero eso no lo dice la Biblia, ¿no? Solamente pues nosotros podemos suponer esa parte por la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo. Sin embargo, para reafirmar esto que nosotros estamos hablando, hay varios pasajes que vamos a tocar hoy, donde nos reafirma esa parte de la tristeza, esa parte de la debilidad de Jesús. Y pues primero que nada queremos empezar platicando de un pasaje, una historia en la cual eh, se muestra al 100% la divinidad de Jesús, pero también la humanidad, ¿sí? Y esta parte es justamente después de que Jesús baja de ese monte, sus discípulos ya se habían adelantado eh, en el camino, ¿no? En el trayecto en el mar, y Jesús se les aparece a medianoche a mitad del mar, ¿no? O sea, no había forma de que él pudiera estar ahí, pero estaba, ¿no? Y dice que sus discípulos se espantaron y pensaron que era un fantasma, ¿sí? Y esa es la parte divina, ¿no? Porque pues realmente un hombre común como nosotros, pues no podría estar parado sobre el agua sin hundirse, ¿sí? Sin embargo, pienso que uno de los puntos claves donde nos muestra la humanidad de Jesús es la parte en la que Pedro, siendo Pedro, ¿no? Porque todos conocemos a Pedro,
cómo es de impulsivo, cómo es de llevado también, porque pues al final de cuentas su vida lo había hecho así, ¿no? Todo lo que él había vivido antes, de alguna manera reta a Jesús, ¿no? Así como de, ah, si tú eres realmente Jesús, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús lo toma como eso, como un reto de amigos, ¿no? De, hoy en día tenemos esta parte de qué probabilidad hay de, ¿no? Y tienes que contar a tres y dices un número, y si los dos dicen el mismo número, pues tienes que hacer el reto, ¿no? O sea, algo así fue lo que hizo Ujú. Pedro en ese momento con Jesús. Entonces, em, pues Pedro, bueno, Jesús lo llama y Pedro empieza a caminar, ¿sí? Y ya, pues bueno, esta es la parte del milagro, la parte divina. Pero lo que quiero resaltar aquí es ese punto en el cual Jesús, ¿no? Siendo Dios, ¿no? Pero siendo hombre también, puede aceptar como ese reto, puede aceptar como esa forma de que le hablen sus amigos, ¿no? No sé ustedes cómo ven esta parte, Bruno, Joel, cómo, cómo pueden percibir esta acción de Pedro y esa interacción que tienen en esta historia. Joel, yo. Bueno, si quieres empezar yo entonces. Pues mira, pues, yo creo que es bastante interesante en el aspecto de que realmente Jesús necesitaba mostrar a sus discípulos esa parte de la divinidad de él, ¿no? No es solamente un maestro, un rabí más, sino era el mismo Dios manifestado aquí en la tierra. Ahora, me encanta esta parte de Pedro con Jesús, porque muchas veces tendemos, ¿no? A criticar a Pedro, ¿no? Así como se atrevió a hablarle así al maestro, y después lo terminamos de rematar a Pedro diciéndole, ay, es que mira, hombre de poca fe, porque que se hundió, ¿no? Al final y toda la cosa. Pero creo que ahí hay un acontecimiento bastante interesante, porque creo que después de Jesús, el segundo, bueno, más bien, el único hombre, porque Jesús era hombre, pero también era Dios, ¿verdad? El único 100% hombre, solamente hombre, en la historia de la humanidad que caminó sobre el agua fue Pedro. Entonces, nadie más en la historia de la humanidad ha podido, pues, hacer eso, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo que alabarle bastante también a Pedro, no hay que, pues, atacarlo tan fuerte, ¿no? Porque se atrevió. Ahora, qué padre es, yo creo, poder tener a un maestro que te invita a vivir lo sobrenatural, no solamente te enseña de una manera teórica, sino también práctica. Y en este momento le dice a Pedro, Pedro, lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, tú también lo puedes hacer a través del poder de la fe, a través del poder de mi poder, tú también lo puedes hacer. Entonces, creo que ahí también se muestra, digo, es 100%, es un acto divino, pero también es un acto humano de parte de Jesús al decirle a sus discípulos, no hay nada imposible para ustedes, no solamente con palabras, sino con hechos, decirles las cosas aún sobrenaturales que ustedes están viendo, ustedes también las pueden hacer si solamente creen, ¿no? Y si lo queremos ver de un punto de vista, está empoderando a sus discípulos, diciéndole, ustedes también pueden vivir esto sobrenatural, no nada más yo, sino nada, y ustedes también, ¿no? Y Pedro lo hizo, ¿no? Yo creo que lo que más hay que resaltar esta parte es justamente lo que menciona Daniel. Sí, llega Jesús y se muestra a la humanidad como como esta persona, como este ser superior, este ser que viene a dar enseñanzas, este ser que viene a dar, pues eso, que viene a hacer milagros, que viene a hacer cosas que no se había hecho nunca en la humanidad. Sin embargo, con sus discípulos era completamente diferente y es donde aquí hay que capturar la esencia de que en efecto, o sea, Jesús no solo era este ser divino, sino era un hombre como tú y como yo. Y como lo vemos reflejado, pues justamente es la amistad que tiene con sus discípulos. O sea, con sus discípulos sí, los educa y los regaña y como su maestro, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tiene momentos muy gratos con ellos. Y yo creo que como comentaba Daniel, en esta frase cuando pues justamente le dice, pues Pedro le dice, oye, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, pues a ver si es cierto, ¿no? Demuéstrame que si eres tú. No como en plan reto de me estoy poniendo frente a tu autoridad, pero pues como igual, como tú y yo con tus amigos, ¿no? A ver si es cierto, a ver si puedes meter un gol, ¿no?
a tu amigo, ¿no? Que se cree muy bueno en la redita y todo eso. O sea, sí es en plan colegueo, sí es en plan amistoso, sí es en plan que hay una relación más grande que podemos notar entre sus discípulos y justamente Jesús. Esta relación amistosa. Entonces, o sea, no hay que olvidar que sí, o sea, el objetivo de Jesús era enseñar cosas, era mostrarle a sus discípulos, como mencionaba incluso tú, Bruno, pues empoderarlos, ¿no? Decirles que ellos podían, pero al mismo tiempo era retarlos con esas frases amistosas, con esas acciones pues, amistosas del día a día. Entonces, yo creo que donde más podemos justamente ver la humanidad de Jesús, la parte no divina, o sea, divina es que puede caminar, pero humano, como colegueo, como entre, pues, a echar una retita o lo que sea, pues sí, ven, o sea, confía en mí. Y pues bueno, como podemos ver después, pues en efecto, Pedro pudo avanzar, tuvo miedo después, sí, pero pues pudo hacer eso, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sí, y de hecho, justamente ese era uno de los puntos que decías, la cuestión de la amistad. Recordemos que más adelante, pues viene ese pasaje donde ya nos dice que Jesús les dice por primera vez amigos a los 12, ¿sí? Antes, o sea, en este momento donde estaban en el mar y todo eso, todavía no los llamaba amigos, todavía eran sus hijitos, sus pupilos, sus aprendices. Pero ya existía ese vínculo, o sea, ya existía, Jesús ya se había encariñado con ellos ya se habían encariñado con Jesús, ya se tenían una confianza, ¿sí? O sea, digamos que ya, más adelante, pues la Biblia nos dice que Jesús formaliza, ¿no? Eso que ya había estado pasando entre ellos. Porque pues el hecho de que tú pases tiempo con una persona, no todos los días, en pe- en un tiempo, pues vas a generar esa amistad, ¿no? Vas a generar ese cariño, vas a generar esa confianza. Porque a pesar de todo, creo que lo que nos enseña aquí también este episodio es la confianza que Pedro tenía en Jesús. O sea, la fe, sí, pero también la confianza, ¿no? Después dice Jesús, bueno, la Biblia dice que le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, ¿no? O sea, ¿por qué dejaste de confiar en ese momento cuando todo estaba pasando, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, había una confianza, había una fe, había eso que debe haber también en una amistad entre tú y la persona que tú le llamas amigo, entre tú y la persona que va a compartir quizás tus días más adelante, no sé. Eso, la confianza y la fe en otra persona también es importante en una relación, ¿sí? Entonces creo que esto es uno de los puntos importantes que nos enseña este pasaje, ¿sí? Y ya después, pues cuando Jesús se atreve, ¿no? A ya llamarlos amigos, a ya poder decirles, ustedes son parte importante de mi vida, porque realmente Jesús tenía muchos conocidos, ¿no? Hay un dicho que por ahí yo escuché ahí en Shona, que dice, y que yo me lo atribuí a mí, ¿no? O sea, porque a veces me ha pasado. Y yo lo digo en plan de chiste y todo eso, ¿no? Les digo, todos conocen a Dan, pero Dan no conoce a todos, ¿no? Entonces, algo así le pasaba a Jesús. O sea, mucha gente conocía a Jesús, pero Jesús no los conocía. Jesús solamente, a muchos que conocía nunca les pudo llamar amigos, ¿sí? Pero me da la atención como a estos 12 y a otros pocos cercanos, ¿sí? A 3 más les llama amigos, ¿no? Que son nuestro Lázaro, este, y María Magdalena, ¿no? Entonces, o sea, creo que solamente este pequeño círculo de 15 personas son a los que Jesús llama amigos. Sí. Sí, y fíjate, Dan, que ahí, o sea, mucho tiene que ver con la forma en la que Jesús hizo las cosas cuando estuvo aquí en la tierra. O sea, Jesús realmente fue muy intencional al solamente escoger a 12, o sea, él tenía más discípulos, eso dice la Biblia, había mucho más discípulos, pero había 12 que estaban cercanos. Por eso es que era más fácil para él acercarse con ellos y decirles, ¿sabes qué? Ustedes son mis amigos, ¿no? Digo, todos sabemos que dentro de ese grupo también de 12 había 3, ¿no? Que eran los más cercanos a él, que eran sus verdaderos amigos, ¿no? Pero la forma en la que él discipuló como tal fue también disruptivo en su tiempo. Estaba leyendo hace poco un estudio, había
un maestro, también un rabí muy contemporáneo de Jesús, y lo que se acostumbraba es que ellos tuvieran muchos discípulos. De hecho, esta persona, ahorita no recuerdo el nombre específico, pero él tenía más de 14,000 discípulos, ¿no? Entonces, estoy hablando de una forma, un modus operandi que era muy normal. Había un rabí, tenía muchos discípulos y era lo normal. Lo que viene aquí a cambiar Jesús, y creo que tiene que ver también con esta parte de mostrar su humanidad. Dijo, yo solamente quiero a 12 cerca, quiero a 12 muy cerca de mí, para esos 12 mostrarles mi cercanía, tanto divina como mi cercanía pues humana, ¿no? Para que me conozcan realmente como soy. O sea, yo creo que vale mucho la pena entender por qué es que Jesús también se muestra humano a sus discípulos. ¿Para qué nos muestran un Jesús humano? Porque ese era el anhelo de Jesús, que nosotros lo viéramos a él también como alguien cercano, como alguien real, como alguien que venía realmente a redimirnos a nosotros, pero que ya no era a través de rituales, ya no era a través pues de, no sé, de tantas cosas que luego de repente hacemos aún en la iglesia. Y Jesús dice, no, yo vengo a que sean mis amigos, ¿verdad? Entonces, creo que aún en la forma en la que él hizo las cosas en su tiempo, también habla de mostrar una humanidad, ¿no? Y él fue muy intencional en mostrar su humanidad. Dense cuenta que, de hecho, hay pasajes, creo que lo vieron en el podcast pasado, donde dice, ustedes no deben de creerse más que nadie, ¿no? Porque dice, yo su maestro, les estoy sirviendo a ustedes en la mesa, ¿no? O sea, Jesús siempre fue muy intencional de decirle, yo no vengo a ser Dios, soy Dios, pero no vengo a mostrarme a ustedes como Dios, vengo a mostrarme a ustedes como Dios, pero como amigo de ustedes, como alguien cercano a ustedes. Y yo sí puedo tener, no sé si a veces es complicado, pero yo sí tengo esa imagen de un Jesús metido en la cocina, ¿no? Que tal vez no se acostumbraba. Te digo, no, eso no hacían los rabíes en su tiempo. Los rabíes se sentaban y con sus discípulos y tráiganos de comer a todos, por favor. Y no, él estaba en la cocina realmente, sirviendo los platos y llevándosela a sus discípulos. O sea, es una forma más tangible de decirles que son sus amigos. No tanto por palabras, sino por hechos, ¿no? Entonces, creo que más que solamente conocer los pincelazos de la humanidad de Jesús, yo creo que deberíamos pues dimensionar por qué Jesús se mostró tan humano, porque fue muy humano con el trato con sus discípulos, ¿no? Creo que ahí hay una forma, hay una fórmula que todos nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. El día en que nosotros nos creamos, super pastores, apóstoles, rabís, de no sé qué rayos, pues creo que ahí perdimos algo de la esencia de Jesús que nos vino a enseñar a nosotros. Jesús, siendo Dios, fue siervo, dice. O sea, y quitémosle la palabrita tal vez siervo, fue humano, ¿no? Y cuando nosotros perdemos nuestra humanidad por meternos más en lo espiritual, no sé si, espero que no se malinterpreten mis palabras, pero cuando perdemos nuestra humanidad por sumergirnos de más en la espiritualidad, es que yo soy, no sé si les ha pasado a ustedes, amigos, que están platicando y todo muy normal, y de repente le dices, bueno, vamos a orar, ¿no? Y tu amigo, oh sí, Señor, en el nombre, hasta cambia la voz, ¿no? Y toda la gente dices, bro, pero estamos platicando a gusto, ¿no? Entonces, creo que ahí es cuando empezamos a perder nuestra humanidad. Jesús nunca fue incongruente, escuchen esto, nunca fue incongruente en su forma de tratar a las personas, a sus discípulos, con su divinidad. No sé si está explicándome hoy. Su divinidad y su humanidad fue totalmente congruente en esas dos, fue un equilibrio total. Entonces, por eso es bien importante esta parte que dice ahorita, ¿no? Que se retaban o se hablaban como amigos y toda la cosa. ¿Por qué? Porque así era Jesús. Y creo que eso debemos de implantarlo también en nuestra vida. Así debemos de ser, humanos como Jesús, ¿no? Sí, y yo creo que también fue fundamental, o sea, de que Jesús se mostrara de esta forma con un grupo de personas, es que
como amigos podemos ver de mejor manera errores, pequeñas cosas que tenemos como nosotros. O sea, perfectamente Jesús pudo haber llegado con todos sus discípulos y decirle, oye, tú tienes este problema porque eres así, tú eres esto porque eres así, pero no. Él vivió con él, convivió con ellos y gracias a sus experiencias, como esto, como lo de la barca, ¿no? Justamente, pues le hizo notar a Pedro, pues, oye, solo te falta creer un poco más, confía. Le pudo haber hecho un sermón entero, Sí, citarlo claro. 1 hora, en lugar de decirle, oye, te falta a ti confiar, te falta esto, te falta orar más. No, le compartió como una experiencia como amistosa, justamente, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es en parte como dices tú, Bruno, o sea, no fue incongruente, todo lo contrario. Sin embargo, esta cercanía que tenía con sus discípulos es lo que hizo, pues eso, que las experiencias con ellos pues tuvieran de alguna u otra forma una experiencia personalizada, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay que entender eso, ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que a lo mejor teniendo un poquito en cuenta, ¿no? Lo que acaba de decir Bruno, y para contextualizarlo mejor y no se vaya a malinterpretar la cuestión que decía justamente de la cuestión espiritual y todo eso, creo que Jesús viene de forma humana, porque a la hora en que nos dicen que nos tenemos que parecer a Jesús es de esa manera. Porque de la manera espiritual, de la manera divina, nunca nos vamos a poder parecer a así Él. es. ¿Por qué? Porque simplemente somos pecadores por naturaleza. Entonces, eso es algo que platicaba el pastor Dani hace 8 días con nosotros y me quedó muy grabada esa parte, ¿no? O sea, la frase como tal la dijo, no la tengo así como que puntual, pero el concepto sí, y es precisamente. Si Jesús se mostró humano, es para que nosotros podamos alcanzar su estatura, pero en esta área, ¿sí? Siendo humanos. Y precisamente por eso es que hacemos esta serie y que queremos mostrarte a Jesús humano, porque de esta manera tú te vas a dar cuenta que no estás tan lejos de ser como Él, Sí, ¿sí? Porque muchas veces a la hora de que lo escuchamos en la iglesia y es divino y es Dios y todo, y te dicen, pero tienes que estar a su estatura, tú te pases chiquitititito y dices, no, me falta Sí, un es buen. como, No, ¿cómo no voy a voy a poder hacer llegar. milagros? ¿Cómo voy a poder hablar en lenguas? ¿Cómo voy a poder hacer? Cuando realmente ese no es el Exacto, objetivo, ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que va a eso el comentario de Bruno, ¿no? Acerca de que nos metemos a veces mucho en la cuestión espiritual y dejamos la humanidad a un lado, ¿no? Del servicio, de todo esto. Y justamente, em, pues yo creo que esa relación que Jesús tuvo de amistad con esos 12 y con esas personas fuera de esos 12, ¿no? Que fueron muy cercanos a él, em, pues hubo una relación como lo hay tú con tus amigos, o sea, nosotros todos tenemos amigos y mejores amigos, ¿no? Que no debería de haber, pero bueno, nosotros lo catalogamos así, amigos y mejores amigos, ¿no? Tu círculo cercano, al que puedes llegar y decirle, ¿sabes qué? Me siento mal por esto, esto y esto. Y a lo mejor, pues tus amigos son los que puedes llegar y decirle, oye, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello, y van a ir y lo van a hacer, ¿no? Pero solamente con algunos puedes estar en cercanía. Y Lázaro y María Magdalena eran de esas personas que Jesús añoraba ver, o sea, que cada que pasaba por el pueblo donde ellos estaban, añoraba llegar a su casa, ¿no? Porque él sabía que era bien recibido, que le iban a recibir con comida, porque ya vimos la vez pasada que a Jesús le encantaba comer, ¿no? Entonces, en ese punto, o sea, él sabía que llegar ahí iba a tener comida rica, calientita, este, una plática muy buena, a lo mejor 2, 3 drinks para pues, estar ahí pasándola muy padre. Y, o sea, y realmente eso iba a ser una velada estupenda para él, ¿no? Y para los que iban a estar con él. Entonces, creo que ese es un punto clave, o sea, de lo que nos habla de cómo debe ser nuestra amistad también, no cómo nosotros tenemos que comportarnos al ser amigo de alguien, ¿sí? Porque muchas veces, no sé si, bueno, esto lo estuvimos hablando en una serie anterior acerca de los amigos y todo, pero muchas veces te preocupas por quién sería un buen amigo para ti. O nos preocupamos por elegir a nuestros amigos. Pero cuántas veces nos preocupamos por nosotros ser ese amigo que esa otra persona necesita. ¿Sí? Y Jesús nos enseña eso. O sea, cómo ser ese amigo, esa persona que va a bendecir la vida de otra persona por medio de su amistad, ¿no? Entonces creo que es un punto crucial y no sé si tú tienes un mejor amigo, si tú tienes una persona muy cercana a ti que quieras mucho y que le pase algo, ¿no? No sé cómo te llegues a sentir tú. En este caso, pues la Biblia nos narra esta parte, esta historia donde Jesús está en una ciudad relativamente cerca de donde está Lázaro, donde están ellos, pero Lázaro enferma así y de un día para otro
la enfermedad lo mata, ¿no? Llegan a decirle esto a Jesús y Jesús obviamente, pues él sabiendo que es Dios, dice, ok, me voy a quedar otros 2 días acá donde estoy, no pasa nada, ¿no? O sea, todavía él pensando de esta manera, no pasa nada, ahorita voy. Total que se queda, llega 3 días después de que Lázaro había muerto. Y cuando lo ve ahí tirado, se pone a llorar, ¿no? Se pone triste. Y si nos vamos así, o sea, días antes dijo, yo soy Dios y lo voy a revivir, ¿no? Y él ya sabía que iba a revivirlo. Pero a pesar de eso, llega y al ver a su amigo muerto, se pone a llorar y se pone triste. O sea, él ya sabía que podía revivirlo. Si había ya días o meses o años antes, ya había revivido a cuántas personas que se le habían atravesado que ni siquiera eran nada de él. Entonces, cuánto más a su amigo, ¿no? Y resulta que se pone triste, ¿no? Reafirma esta parte de la tristeza, del dolor que él sintió por esa ruptura o ese alejamiento que tuvo momentáneo de él. No sé ustedes qué piensan, cómo ven esto. Creo que también hay un contexto más alrededor, ¿no? de la muerte de Lázaro. O sea, también cuando él llega, pues ve a sus hermanas, ¿no? Igual, pues destrozadas y todo. Creo que también hay una parte ahí de Jesús viendo cómo sus amigos, porque también eran parte de ellas sus amigas, Marta y María, o sea, destrozadas al ver a su hermano también muerto. O sea, creo que hay muestra Jesús, como tú dices, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, pero muestra esa parte de llorar con quienes están llorando, o sentirse triste, con esa empatía, vamos, ¿no? O sea, imagínate que hubiera llegado Jesús, ¿no? Y ve a sus hermanos y, ¿por qué lloran, hombre? ¿Qué no he estado yo con ustedes siempre? Y les da un zape y les dice, oye, ahorita lo voy a revivir, hombre, ¿por qué se preocupan, no? O sea, creo que ahí hubiera sido muy insensible de parte de Jesús entrar en esa tónica con ellas, ¿no? Más bien, yo creo que ve a ellas, ve a los familiares, ve que están llorando todos y él también se une a ese duelo, a pesar del milagro que venía al frente, ¿verdad? Creo que esa parte de empatía es importante, que Jesús lo mostró en muchísimas ocasiones, que la empatía es una emoción más humana de lo que pensamos. Creo que eso es lo que nos hace humanos al final, que podemos ser empáticos con más personas. Y Jesús lo fue. Creo que esa es la parte más importante del ministerio de Jesús, que él le dolió lo que a todos les dolía. Que él cuando, ya lo vieron en el podcast pasado, que cuando subió al monte, ve al pueblo de Israel y se pone a llorar y dice que estos brothers están como ovejas. Y, o sea, él realmente está sintiendo lo que está viviendo. No es solamente un Jesús que sabe que él va a morir y que van a ser perdonados los pecados y que a través de su sacrificio va a haber una redención total de la humanidad. No, está tratando de disfrutar, si queremos verlo así, disfrutar el momento del que está viviendo. Siente dolor, siente tristeza, siente ira, siente enojo, siente confusión, ¿no? En algunos momentos, o sea, creo que hay muchísimas partes. Hoy, si podemos, no sé, como diseccionar muy bien toda la parte de Jesús, podemos ver que Jesús mostró casi todas las emociones humanas dentro de su ministerio, casi todas, ¿no? Y de hecho, por eso es que el evangelio o los evangelios se dividen en 4. En realidad son fotografías. Decía un autor que qué preferimos, ¿no? Tener una fotografía, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Tener una fotografía de alguien de frente, así bien detallada, ¿no? De frente, o tener muchas fotografías de varios ángulos de esa persona, ¿no? Y de eso tratan los evangelios. Se tratan de que cada uno explica una parte muy importante de la humanidad de Jesús, pero son fotografías en varios ángulos, no solamente uno, ¿no? Y muchos de los autores muestran a Jesús más humano que a otros o más actitudes diferentes a otras, ¿no? En otros evangelios. Pero al final Jesús siempre fue muy humano, siempre fue muy emocional, ¿no? Y lo digo para las personas que hoy, yo he escuchado muchos cristianos de que dicen, oye, es que a Dios no le importa tus emociones, ¿no? Tú tienes que adorar a Dios. No.
A Dios le interesa muchísimo nuestras emociones. A Dios le interesa que estemos sanos emocionalmente, psicológicamente, porque si no, nunca vamos a poder adorar a Dios en plenitud. Jesús, por eso hablo de la congruencia. Jesús era congruentemente emocional con su espiritualidad. Jesús era alguien, yo me quiero imaginar un hombre que era un hombre emocionalmente sano, que obviamente ve un muerto, llora, ve un milagro, se alegra, ve una injusticia, se enoja, era emocionalmente sano. Y yo hoy, ¿sabes qué veo, Dan? Igual, o sea, un cristianismo no sano emocionalmente. Yo puedo ver en muchos lugares a cristianos que emocionalmente no están bien, que pueden ver la injusticia y no sienten nada, que pueden ver a alguien muerto o algo así, ¿no? Y no sienten tristeza, ¿no? Ay, no quiero sentir triste porque soy cristiano, ¿qué va a decir mi familia si me pongo triste? No, también veo cristianos que no pueden deprimirse, Dan. O sea, es increíble. No, ¿cómo no te vas a deprimir? No, es que yo soy cristiano, no me puedo deprimir. No, bro. Jesús se deprimió. O sea, ahí vemos a Jesús con Lázaro deprimido. Entonces, si no podemos soportar, ¿no?, nuestras emociones, entonces creo que no estamos expresando en plenitud a Jesús en nuestra vida. Porque Jesús así era, emocional. Y me gustaría que también habláramos de esas partes, Dan. O sea, de las partes, así Jesús se puso triste, pero también Jesús se enojaba, ¿no? Y digo, ahorita hablamos de eso, pero Jesús se enojó al grado de agarrar un látigo. Yo no sé si te lo puedes imaginar, yo no puedo imaginar a Jesús con un látigo en la mano, latigueando a todo el mundo y tirando mesas. O sea, bro, o sea, estás hablando de alguien emocionalmente que sabía expresar sus emociones, pues. Sí. Perdón que me adelante. Sí. No, bueno, justamente yo también quería mencionar esa parte en concreta de cuando mencionabas, o sea, Jesús lloró y se sintió triste. Entonces, yo creo que de ahí podemos agarrar una cosa que es muy natural de los humanos. Los humanos sienten emociones, no hay que, a ver, como mencionaba perfectamente Bruno, me encantó, o sea, es que a veces los cristianos decimos, es que tenemos a Dios, ¿por qué sentirnos tristes, no? Si Dios nos da todo, ¿por qué sentirnos, o sea, no, o sea, tenemos que sentirnos tristes, o sea, tenemos que sentir empatía por la situación, tenemos que, o sea, no estamos exentos, pues, de eso, de que un amigo se enferme, o ahorita por el tema de la pandemia, que todavía sigue, pues, de que un familiar tenga problemas y, o sea, podemos sentirnos tristes por ellos y llorar, ¿no? Y por ellos, o sea, a veces creo que como cristianos sí vemos temas como la depresión, por ejemplo, como, esas cosas son malas, ¿no? O sea, totalmente. Pero no, aquí mismo Jesús nos mostró que lloró en su tumba, lloró cuando estaba con María, estaba con Marta, lloró con ellos, sintió empatía y aparte estando solo también lloró. O sea, es como nosotros aquí tú y yo, pues si te dicen que pues, tu amigo murió, pues por supuesto vas a llegar, te mencionan esa noticia, vas a llorar en tu cuarto y vas a estar deprimido unas 2 horas, 2 días, 3 días. O sea, no hay que tachar esas emociones como que no son parte de la humanidad del hombre, vaya, si Jesús las tuvo, ¿por qué nosotros no, no? Entonces, yo creo que también es algo que podemos aprender justamente, ¿no? También de la muerte de Lázaro, de esa parte de la humanidad. Y como mencionaba Bruno, pues también ya más adelantito, pues veremos no solo ese tipo de emociones, sino emociones como el enojo, justamente, ¿no? Ya que lleguemos a esos otros pasajes de la Biblia. Sí, pero Sí, fíjate, yo sí quiero recalcar esa parte. O sea, creo que hoy la gran enseñanza de esta pandemia, bro, que acabamos de tener, creo que nos enseñó que somos seres emocionales. Por más que le queramos ver, sí, por más que queramos meterle el lado espiritual al tema, somos seres emocionales. Yo tengo congregantes en la iglesia que hoy están padeciendo de depresión, de ansiedad, ¿no? Que están padeciendo de preocupaciones, que no pueden dormir, que tienen insomnio, y mira, y sería muy insensible de mi parte que alguien me habló, pastor, es que alguien me habló hace poco, y pastor, tengo 5 días que no puedo dormir, porque tengo ansiedad, no puedo dormir en las noches. Y sería muy insensible de mi parte decirle, oye, bro, no, pues nada más ora, bro, ¿cómo crees? O sea, a veces somos cristianos, ponte a leer la Biblia y ya, no, o sea, tienes que atender eso como algo real, como algo que realmente nos está sucediendo a nosotros, y que por eso es que lo tenemos. Ahora, Dios nos regaló, mira, Dios le regaló emociones a Jesús.
y nos regaló emociones a nosotros. ¿Para qué? Para que las sintamos, para que las vivamos. O sea, yo hoy, si tú me estás escuchando en este podcast, me estás viendo y a lo mejor vives reprimido en tus emociones porque en tu iglesia no te dejan mostrarlas, no, o sea, no, por favor, o sea, hoy más que nunca, portémonos empáticos ante las cosas y sepamos que tenemos emociones, que tenemos, y acércate con tu pastor, acércate con tu líder, dile, sabes que me siento mal, tengo tristeza, tengo depresión, o sea, dilo, que no te dé pena, porque al final eso nos hace más humanos, ¿no? Ahorita que estamos hablando de las emociones, yo tengo una frase que me encanta y yo vivo, ¿no? Todos los días, hablando de que si son buenas o malas las emociones. Yo digo siempre que no, mis emociones le dan vida a mis convicciones. Y creo que así era Jesús. O sea, yo creo que Jesús era alguien que creía que sus emociones le daban vida a sus convicciones de él. Por eso es que cuando predicaba, si tenía que hacerlo enérgicamente, lo hacía enérgicamente. Cuando había que sentirse triste, se sentía triste bien. Cuando había que enojarse, se enojaba bien. ¿Por qué? Porque también él sabía de la importancia de nuestras emociones. Porque al final eso le daba, perdón que mencione tanto esta palabra, pero yo creo que las emociones le daban congruencia a Jesús. Sí. Yo no me puedo imaginar a un Jesús sin emociones, porque entonces no podíamos hacer match, ¿me explico? No podríamos hacer match con ese Jesús. Y yo ¿no? creo que un problema radica justamente en cómo nos pintan a Jesús pues, por ejemplo, en la Biblia, cuando nos dan de pequeño que tiene cosas animadas, pues siempre lo vemos un hombre parado recto, serio y hablando. Yo creo que esa imagen se nos ha quedado muy grabada en las diferentes formas que vemos, porque no nos podemos imaginar, como tú mencionabas, enérgico, gritando a las 4,000 personas, a la multitud, hablándoles. Nos imaginamos un hombre serio, totalmente recto, calladito, casi Estoico. casi. Exactamente. ¿no? Y no, tenía emociones, se enojaba, en este caso lloraba, podía estar alegre con sus discípulos. A lo mejor cuando, por ejemplo, retomando el tema de la barca, a lo mejor cuando vio que sintió el miedo de Pedro, pues él sintió lo mismo, como pavor de, ay, si iba a poder caminar o no, si iba a tener que confiar o no. Igual pudo sentir esas emociones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarnos a veces esa etiqueta justamente, uno, de la humanidad de Jesús y dos, de que las emociones son malas, ¿no? O sea, yo creo que hay algo que podemos aprender justamente de Jesús, es esto mismo, de que las emociones... Me gustó tu frase, Bruno, creo que la voy a anotar por aquí ahorita. Tus Súper, emociones le dan vida a tus convicciones, ¿no? Ahora, también hay que dejar algo muy claro aquí en el podcast, ¿no? O sea, las emociones son buenas porque son parte de Dios que nos las regaló a nosotros. Ahora, el problema es cuando nuestras emociones gobiernan nuestras decisiones o gobiernan nuestra vida. Creo que ahí sí hay un problema grave, ¿verdad? Porque al final, yo creo que todos hemos visto ese post en Facebook, ¿no? De no tomes decisiones cuando estés enojado, no te comprometas cuando estás muy feliz, ese tipo de cosas. Sí, porque al final las emociones nos pueden llegar a traicionar. Entonces, así son es. buenas las emociones mientras no dejemos que esas emociones nos gobiernen al 100%. ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que retomando a lo mejor un poquito todo lo que han dicho, en este precisamente, en esto de las emociones y generalmente las negativas, ¿no? Tristeza, depresión, ansiedad, etcétera. Eh, lo asociamos mucho, o la iglesia nos asocia mucho, por ejemplo, bueno, nosotros estamos en una iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces un poquito más conservadora, etcétera, y todavía se cantan algunos himnos, ¿no? Del himnario, pues, sí, del himnario de los viejitos, de los coritos, ¿no? Y hay un corito que dice, ¿cómo podré estar triste? ¿No? Se llama así, ¿cómo podré estar triste? Y muchas veces cuando uno se siente triste o así, este, pues a veces eh, pastores, líderes, etcétera, te dicen, no, recuerda este corito, que no sé qué. Pero si nos vamos así como a hacer un recuento en la historia de la Biblia, desde, este, pues desde Génesis prácticamente, todos los personajes importantes han pasado por depresión. ¿Sí? Todos los personajes importantes han tenido ansiedad, Sí. ¿no? Todos los personajes importantes. Y Jesús no es la excepción, y eso ahorita lo vamos a desmenuzar un tantito más adelante, ¿no? Ahorita, precisamente en esta cuestión de las emociones, como decía Bruno,
pues prácticamente este episodio vamos a hablar de todas esas emociones que Jesús siente, ¿no? Porque es justamente en esta parte de los evangelios es donde hay más, eh, em, pues sí, sensibilidad de parte de Jesús y nos muestra más todas estas frutos, todas estas virtudes que él tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si seguimos con la historia, ya viene donde entra caminando, o bueno, entra en el burrito a Jerusalén, ¿no? Cualquier persona que nosotros, ¿no? Si nosotros entramos a un lugar y todos te reconocen y te dicen, ah, no, mira, ahí viene tal, y ahí viene Bruno, mira, no manches, super pastor, que no sé qué. No, obviamente cuando terminas de ese pasillo, ¿no? Esa calle, ese lugar donde estás entrando, tú te vas a flotar, te vas a parar el cuello de la camisa y ya los escucharon, o sea, pero Jesús tenía o está tan sano en sus emociones que este punto que pasó, esta historia que él pasó, y que a él cantaban Osana y tiraban sus mantos para que el burrito pasara encima, no se le subió a la cabeza, ¿no? Si no, imagínense, cuando llegó ahí a Jerusalén y pasó todo eso, hubiera dicho, a ver, ¿dónde está el hotel 5 estrellas de aquí? Prepárenme una habitación y ahí me voy a quedar, ¿no? O sea, porque realmente creo que, o sea, esa es una parte de ser sano también en tus emociones. Sí, El hecho de no permitir que por las alabanzas que puedas recibir o los comentarios positivos que puedas recibir, te crezcas y tu ego se eleve al máximo, ¿no? ¿Sabes algo? Yo hace poco estaba precisamente, pues, centrándome un poquito en esta parte y llegué a una conclusión, a ver si estamos de acuerdo todos acá. Creo yo que Jesús sabía también que se le podía subir ese tipo de cosas. O sea, Jesús también, él se conocía. Decía yo sé que en algún momento puedo sentirme más que los demás. Ahora, creo que él usaba un antídoto. Hay un antídoto para siempre bajarte los pies al piso. Hay un antídoto y Jesús lo sabía, lo tenía bien claro. Y creo que el antídoto es servir a los demás. Jesús se la vivió sirviéndole a los demás. Es más, él tenía un dicho, o sea, siempre considera a los demás como mayores que tú, ¿no? Ahora, yo creo que Jesús realmente lo vivía. Ahora, yo les hago una pregunta. Hoy, a ver qué tal me responden. ¿Ustedes creen que Jesús sentía que, o sea, pensaba de sus discípulos como mayores a él? ¿Qué piensan? Pues mira, yo pensando en lo que dices de que él sabía que se le podía subir, creo que es verdad. Porque si nos vamos así como a leer los evangelios, cada que él hacía un milagro más en privado, o sea, no tan en público, siempre decía, ve y di lo que hizo, pero no digas quién lo hizo, ¿sí? Mm, Sino di lo que se hizo nada más, no digas que yo fui el que te ayudó, no andes pregonando que yo ando sanando gente, claro. precisamente porque él sabía que iba a llegar esa fama a su vida, ¿no? Él sabía que de alguna manera ya también en cierto punto él era famoso, y él lo sabía porque días antes de que él llegara a un lugar ya lo estaban esperando la gente, ¿no? Entonces yo Sí. creo que eso. Ahora, la pregunta que dices, que si él creía que los discípulos eran más que él, o estaban más, pues realmente si nos vamos a analizar un poquito acerca de lo que él dijo o de lo que él decía, pues puede ser que sí los considerara más altos que él, ¿no? Porque dice que él se los dice, ¿no? Que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos tiene que ser el más pequeño, tiene que ser Mm, el del último, ¿no? Entonces, mm, siempre, pues nosotros tenemos que considerarnos de esa manera y él se consideraba igual, ¿sí? Por mm. eso, Sí, de hecho ahí en esa parte él les dice, el que quiera ser el mayor tendrá que ser el sirviente de todos, dicen en una versión por ahí. Entonces, yo creo que Jesús sabía que el antídoto para hacerte creer más que todos era ser el sirviente de los demás. Y en el momento en que se nos olvida, chavos, ser el sirviente de todos, en ese momento se nos va a ir el avión gacho, 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 ¿no? Sí, y yo creo que es aquí lo que tú comentabas, Bruno, o sea, yo creo que lo que nos enseña, o sea, Jesús en este caso es una pauta para vivir y no hay que recordar eso, o sea, no hay que irnos a los extremos, ¿no?
ya llegamos a la edad triunfal y pues ya veremos justamente un episodio del enojo de Jesús, ¿no? De esta rabia y todo eso. Entonces yo creo que hay que meternos en eso, justamente para no llegar a extremos y decir que, ah, sí, vete totalmente a los extremos y créete y todo eso, ¿no? Entonces, justamente hablemos de esta parte. Sí, de hecho, algo que estaba pensando, algo que hablamos hace 8 días, ¿no? En el podcast anterior era precisamente eso, que, o sea, el hecho de que el mismo Jesús se dice a sí mismo glotón y borracho, ¿no? O sea, en algún momento se los dice a la gente, ¿no? O sea, ustedes dicen que yo soy un glotón y un borracho. O sea, él se cataloga de esa manera. ¿Por qué? Porque le gustaba beber vino y le gustaba comer. Ajá. Entonces, pero obviamente, pues como dices, no es como que te diga, ay, sí, pues que porque a Jesús le gustaba la fiesta, tú vete a la fiesta, ponte bien borracho, no te acuerdes de nada, porque pues obviamente desvirtúas todo lo que está pasando, ¿no? O todo lo que se hace, sino que tienes que tomarlo con madurez, todo lo que estamos hablando también, precisamente para no llegar al otro extremo, ¿no? Y justamente lo que decías, esta parte del enojo de Jesús, ¿no? Creo que toda la vida nos han dicho, ¿no? Que Dios es amor y Jesús es amor y perdón y todo. Y se les olvida este pasaje. O sea, a todo el mundo se les olvida que Jesús también se enojó y no fue un enojo de solamente decir cosas, ¿no? Sino fue un enojo de acciones, de Sí. esos enojos que te da por, bueno, yo no sé si tú alguna vez te has enojado así, pero yo cuando me he llegado a enojar así, pero feo, feo, de repente hasta te brinca el cachete, ¿no? De que estás ya tan metido así tu enojo y todo ese rollo que sí se siente así como esa impotencia muchas veces de que viene ese momento, en ese momento a tu mente el pastor diciéndote, es que tú eres cristiano y no puedes arremeter contra alguien, ¿no? Es que tú eres cristiano y no puedes decirle nada a nadie y tú te quedas ahí con el enojo y la brincadera de ojo, ¿no? Entonces, creo que aquí Jesús, obviamente, pues Jesús no era una persona que se la pasara aventando mesas en todos lados donde iba, ¿verdad? No, O maldiciendo a la gente, no, no. porque al final de cuentas, pues también la Biblia nos dice que maldijo la higuera, ¿no? O sea, poquito antes. Entonces, o sea, él no era una persona así, pero cuando tenía que enojarse y ser agresivo y ser fuerte, lo hacía, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, o sea, y creo que ahí va otra vez la congruencia. O sea, este acto de Jesús dentro en el templo es un acto total de congruencia, porque lo que hace él literalmente es darse cuenta de que están, o sea, profanando realmente el templo de Dios. O sea, dense cuenta que la parte, si leemos todo el Antiguo Testamento, la parte más sagrada de no me toques, por favor, es el templo. O sea, era tan, recordemos, el Antiguo Testamento era tan sagrado que ni siquiera lo podías tocar con las manos. Tenían que ponerle aros a esas cosas para meterle palos y poderle transportar. Y, o sea, era una cosa hiper sagrada, ¿verdad? Y ver, o sea, y que llegue Jesús a la cosa más sagrada del pueblo hebreo y ve esa onda hecha un mercado, o sea, es un acto de congruencia lo que hizo, fue un acto de justicia lo que hizo. Mira, yo le voy a contar una anécdota, no me enorgullezco, pero me pasó una vez, fíjate que estábamos en un retiro, en un encuentro, ¿no? Entonces, ustedes saben que, bueno, está en la parte de los temas, ¿no? Están, pero también hay, al mismo tiempo hay una parte donde hay un equipo pues, de servidores que estamos orando, ¿no? Por lo que está pasando en otros lados, ¿no? En el auditorio, ¿no? Señor, y estábamos orando por el tema, estábamos orando por... Y yo sentía que algo espiritual se estaba moviendo con los servidores que estábamos ahí, o sea, era una oración bastante intensa. En eso, cuando pues yo estaba dirigiendo la oración, entonces en eso volteo y veo a dos chavos literalmente jugando, o sea, se estaban como empujando, ¿no? En la oración, donde yo estaba sintiendo que se abría una onda acá muy sobrenatural. Ni siquiera lo pensé, chavos, y les pedí disculpas después y todo, pero fue algo que ni pensé, bro. Me acerqué con ellos y les metí un patadón a los dos. No me enorgullezco, la verdad, ya les pedí perdón y toda la cosa, pero les pateé las pompas a los dos y les dije, se me van de aquí, por favor, ¿no? O sea, y vamos, no me quiero comparar con lo que sintió Jesús en ese momento, pero vamos, o sea,
es totalmente normal, me explico, el de repente ver una injusticia de ese tamaño, ver algo tan profano, no sé cómo decirlo, que más bien hubiera sido incongruente que Jesús no hubiera hecho algo. ¿Me explico? Si yo hubiera ido con Jesús, imagínate, vas con él a un lado, entramos al templo y vemos ese mercado y Jesús hubiera dicho, ay, sí, no, no pasa nada, no, vámonos, ¿no? O sea, no, o sea, eso hubiera sido incongruente total. Lo que hizo Jesús fue para, ¿no? Para justificarle un poco, fue un acto total de congruencia doctrinalmente hablando. Ahora, que salió de él, ¿eh? O sea, fue una emoción totalmente genuina. Yo creo que ahí no sé qué pasó, no quiero decir que Jesús pecó porque en la Biblia dice que nunca pecó, pero, pero siento que salió esa naturaleza humana, ¿no? Que él tiene, que él tuvo, ¿no? Y actuó de esa manera movida o sea, actúa una naturaleza humana movida por una justificación espiritual. No sé si lo explico, espero no regarlo, chavos, pero, creo que es totalmente entendible, ¿no? Y ahí muestra que Jesús realmente se enojaba, o sea, sentía algo, sintió rabia. Ahora, si quiero que te imagines ese Jesús no así de, ay, chavos, qué malos ustedes, son unos tontos, ¿no? No, 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 o sea, es un Jesús enfurecido, tirando mesas y agarrando a latigazos a la gente. Ese es el Jesús también, humano. Sí, 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 sí. Y sobre todo creo que, o sea, han de haber pasado muchísimas cosas por la cabeza de Jesús en ese momento, ¿no? Porque, pues imagínense, o sea, se supone que el templo es lo más sagrado, pues los sumos sacerdotes, los fariseos, toda la élite eclesial no podía permitir eso, o sea, no podía permitir que hubiera un mercado, o sea, ellos tenían que ser los primeros en decir que no, ¿no? Y yo me imagino que familiares de estos fariseos eran los que tenían sus puestecitos ahí, porque el hecho de que tuvieran ahí un mercado no era para toda la gente, No, ¿sí? Sino eso eran no. personas que eran allegadas a todos. Entonces Jesús al ver esto, pues obviamente, primero piensa, o sea, realmente la culpa no era de los que estaban ahí vendiendo, ¿no? Sino pues ellos fueron los que llevaron la peor parte porque eran los que estaban en el camino. Pero realmente, o sea, el enojo no fue con ellos como tal, sino el enojo también fue con los fariseos, con los maestros de la ley, con los rabinos que en ese tiempo supuestamente predicaban la palabra de Dios, ¿no? Ahora, también creo que vale mucho la pena, bro, como puntuar que no era un mercado, o sea, no se refiere al mercado a que había venta de taquitos, gorditas y esas cosas. No, no, o sea, se refiere al mercado porque había corrupción. O sea, ese era el problema principal. O sea, tú tienes que llevar sacrificios al templo, ¿no? Entonces muchos pues, no tenían ganado, no tenían forma de llevar sacrificios al templo. Podías llegar al templo, comprar un sacrificio, ¿no? Para poder sacrificarlo ahí, ¿me explico? O sea, y de repente Jesús se topa con esta corrupción horrible no, ¿sabes qué? Pues mira, te vendo esto, pero este está bien puro, ¿no? O este becerro es impuro, ¿no? O sea, tiene defectos, pero mira, te lo vendo, no pasa nada, tú ve y sacrifícalo. O sea, era un ambiente, no era un mercado como tú y yo conocemos hoy el mercado, era un ambiente de corrupción, de herejía total alrededor del templo. O sea, había herejía y había corrupción. Por eso es la furia de Jesús, pues, no fue porque era un mercadito, pues. Sí, y es que aparte se tienen que imaginar justamente, imagínate que llega, ve todo eso, y, o sea, enojado, vuelca todo y aparte grita, cueva de ladrones, o sea, le está diciendo en su propia cara eso, cueva de ladrones, o sea, hay que entender que en efecto, o sea, tenía una razón y un motivo de peso, no es, o sea, Si eso no lo con esto, traducimos al 2021 es la mafia del poder. la mafia, el PRI robó más, ¿no? Algo así. Pero a lo que quiero llegar justamente es eso, o sea, Jesús tenía un motivo de peso para mostrarlo como se mostró, sí, estaba llevado pues por esta emoción de furia y todo eso, pues para resaltar más su acto, ¿no? No podía Claro. llegar y solamente decir, ah, cueva de ladrones, muévanse de aquí. No, o sea, no le iba a pelar nadie, o sea, tenía que hacer un acto, o sea, tenía que tener un motivo justamente pues para eso, para que la gente se fuera, pues qué mejor que pues armar un armorto y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quedarnos con eso mismo, o sea, no es enojar por enojarnos, ¿no? O dejar
que la furia nos lleve a realizar acciones, no. Sí, no. Tenía un motivo, tenía un motivo de peso detrás y aparte, si lo hacía de otra manera, no iba a conseguirlo Exacto. al final, ¿no? El Fue resultado. un momento, diríamos nosotros, fue dar el azotón en la mesa, no sé si decir, un manotazo en la mesa. Eso fue. Lo que hizo Jesús fue un manotazo en la mesa de decir, esto no puedo permitir, o sea, esto no puede estar sucediendo, ¿me explico? De eso se trata el acto de Jesús, de dar un manotazo en la mesa para que la gente entienda o las personas entendieran que eso no se tenía que hacer por ahí. Ahora, no sé cómo andemos de tiempo, pero todavía hay un acto más increíble humano más adelante. No sé si seguimos avanzando o hay algo más. No, y tú dale. Aquí tenemos 10 horas si quieren, o sea, no Ok, tenemos problema. entonces vayámonos en el orden, no me quiero adelantar. No, sí. De hecho, iba a comentar algo ahí. Eh, con esto no te estamos diciendo que Jesús estaba como tomando mucho en cuenta o idolatrando de alguna manera el lugar o el templo, ¿no? Sino son todas las acciones que vienen alrededor, ¿no? De muchas veces cómo justificamos nosotros nuestro pecado con alguna situación, ¿no? También, o sea, eso era lo que estaba haciendo la gente en ese lugar, comprando cualquier cosa para sacrificar, para justificar su pecado, ¿no? Entonces no hay un arrepentimiento, no hay nada, sino simplemente es ir y darlo. Entonces muchas veces es lo que pasa con nosotros también, ¿sí? No estamos arrepentidos del pecado, no estamos viendo la situación realmente, no estamos entregando una oración sincera, sino simplemente un perdón y ya. Sí. Entonces, o sea, a eso hace referencia, no tanto a que Jesús ponía muy arriba el lugar, ¿no? O la estructura del templo, sino realmente todo lo que estaba pasando ahí. Y pues sí, o sea, si seguimos en todo este acto, no sé, voy a avanzar. Si me fui mucho, pues ya me regresas al punto que decías. Pero creo que pues ya viene la parte de que Jesús empieza a preparar la Pascua, ¿no? Ya con sus discípulos. ¿Me fui mucho o No, está bien. no? Ok, perfecto. Entonces digamos que todos pues nos dicen la última cena y todo lo vemos como algo muy solemne, ¿no? No sé si te has puesto a pensar qué fue la última cena. Para mí la última cena fue la última fiesta que Jesús tuvo con sus discípulos, con sus amigos, ¿sí? O sea, la Sí. última vez que cenaron, que estuvieron cotorreando en la mesa, que estuvieron, carcajeándose en la mesa. O sea, Jesús, a pesar de que ya sabía lo que le estaba esperando, disfrutó ese último momento, ¿no? Sí. Y lo disfrutó de diferentes maneras, como decían, sirviéndoles, ¿no? De que, pues lavando los pies y pues después ir viendo cada uno de ellos, ¿no? O sea, sí. Ahora, yo quiero ahí como decir algo. Esto es percepción personal. Bueno, lo leí en un libro, un autor, me gustó mucho su percepción de esa parte. Creo que Jesús, esto es percepción personal, y que lo leí con el autor Creo que Jesús en esta cena sintió un poco de frustración también. Hubo un momento de frustración. ¿Cuál fue? Dice en la Biblia que ellos se sientan a la mesa a comer, ¿no? Y que en medio de la cena, o más bien Jesús interrumpe la cena, dice, para lavarle los pies a sus discípulos, ¿no? Ahora, eso no es normal, o sea, no se acostumbra interrumpir la cena para lavar los pies. Eso se hace mucho antes, o sea, de hecho es casi entrando a la casa, todos se tienen que lavar los pies, ¿no? Para poder entrar a la cena. Ahora, a mí me habla, de percepción personal, me habla de un momento de frustración, porque yo quiero imaginarme esta escena. Entra Jesús, entra con sus discípulos, y yo me imagino que, o sea, Jesús sabe que esa es la noche de graduación también para sus discípulos. Sabe que es la última cena que va a tener con ellos. Él lo sabe. Entonces yo me imagino a Jesús entrando y diciendo, ya llevo 3 años con ellos, ya me conocen, ya aprendieron, ya saben cómo soy yo. Entonces ahorita seguro que entremos, Pedro le va a lavar los pies a todos, ¿no? Sí, seguro, porque pues, él es mi amigo, pues, o sea, y él la captó. Ahorita Pedro me va a lavar los pies a todos. Y se siente en la mesa Jesús, ¿no? A ver, Pedro, ¿cómo estás? ¿No? O sea, si te imaginas, o sea, no, bueno, Pedro no, Juan, seguro, pues, es mi discípulo amado, ¿no? Él nos va a lavar los pies ahorita a todos, ¿no? A ver, Juanito, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Tienes algo que decirme o algo así? ¿Sí me explico? Y creo que entonces hay un momento de frustración de Jesús,
donde tiene que pagar la cena, ¿no? A ver, chavos, no me la captaron. Yo les dije que teníamos que servirnos los unos a los otros, que el que quería ser el mayor tenía que ser el sirviente de todos y no lo hicieron. Pásenme la toalla, pásenme el coso del agua y yo les voy a lavar las pies. O sea, es la última vez que lo voy a hacer porque no me están captando el tema. Ahora, yo sí, a mí me gustaría a lo mejor ahí, yo creo que Jesús sintió un poco de frustración esa noche. No sé ustedes cómo lo ven respecto a estos actos que acabo de decir. Yo creo que esos puntos de frustración no solo fueron en ese momento, ¿no? O sea, Sí, creo que Jesús fue un Jesús frustrado también de alguna manera, cada que él esperaba algo de sus discípulos, ¿no? O sea, como este dicho, ¿no? De nunca, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme, ¿no? O sea, realmente creo que fue así con sus discípulos, porque creo que otro punto de frustración también fue cuando él anuncia su muerte, ¿no? Y entonces Pedro lo jala así como de, a ver, vente para acá, o sea, para que no escuchen los demás, te voy a dar chance de que solamente sea entre tú y yo, ¿no? O sea, y lo reprende, ¿no? O sea, como cualquier amigo, o sea, porque ya le había dado esa parte de que eres mi amigo, o sea, ya tiene esa confianza de decirle, oye, pues no seas tonto, ¿cómo crees? Pues mejor no vamos, ¿para qué vas si te van a matar? O sea, ¿no? Y Jesús ahí, o sea, de alguna manera, pues, o sea, puedes decir, bueno, pues se está preocupando por mí, pero, o sea, me frustra el hecho de que no entiendas que hay un plan más grande claro. detrás de todo Sí. esto, ¿no? No, o cuando, Entonces, creo que, perdona, o cuando ajá, llega Jacobo y Juan, ¿no? Oye, quiero sentarme a tu derecha y uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Yo me creo que Jesús así de, no manches, neta, me estás pidiendo eso. O sea, es neta, ¿no? O sea, frustrado, ¿no? También. sí, yo creo que, pues, y es algo que, que si lo trasladamos a hoy en día, al final de cuentas, lo vamos a ver mucho en la iglesia y nos vamos a frustrar Sí, mucho. O sea, siempre, a lo mejor nosotros vamos a ponernos primero en el plan de soy oveja, esperas mucho de tus líderes quizás y tus líderes a veces no la captan, a veces no. Y al revés, o sea, cuando eres líder, a veces también esperas algo de la oveja, a veces también esperas que haya entendido lo que le enseñaste, que pueda poner en práctica, y te frustra el hecho de ver que no, o que alguien que tú consideras que está más arriba en el área espiritual y todo ese rollo, y te das cuenta que no, o sea, hay frustraciones, ¿no? Pero algo que aquí nos enseña Jesús también en medio de todas estas frustraciones es que él no se cansa de estar enseñando. O sea, si tú ya la captaste, entonces, ok, te lo vuelvo a explicar porque no lo has entendido. ujú, O sea, dentro de esa frustración está ese amor de volver a enseñar lo que ya se le dijo, ¿no? Porque lo más fácil para Jesús hubiese sido, en ese momento decirle, a ver, Pedro, por favor, te estoy diciendo, hicimos esto para que tú nos laves los pies a todos y no lo haces. O sea, ya, por favor, ponte las pilas y hazlo, ¿no? Porque eso era lo más fácil, porque él era el maestro, él era el que estaba al frente. Sin embargo, ¿qué hace? Agarra la toalla, la bandeja donde va a estar el agua y les dice, a ver, hijitos, siéntense, ahorita, ustedes ahí sentaditos, ¿no? Inclusive hace que sus mismos discípulos se sientan mal después, ¿no? Así como de, chin, yo tenía que haberlo hecho. O sea, sí, realmente esa es la enseñanza y esa es la forma de hacerlo. Entonces creo que sí vemos a un Jesús frustrado, pero también viene esa parte de siempre tener la humildad y el amor de volver a enseñar las cosas, ¿no? así es. Sí, no, y es que es eso, Dan, o sea, al final es como todo, o sea, cuando vas a dejar por fin a tus discípulos, a los niños que hiciste clases de música, lo que sea, y van a tener su presentación final, pues siempre estás antes de que vayan a pasar. Oye, si preparaste esto, si estudiaste esta parte que te dije y todo eso, y ya se suben y les pasa un pequeño detalle. Pues sí, sí te frustra, ¿no? En ese sentido, te sientes un poquito mal, pero pues bueno, ni modo, hay que enseñarle rápidamente ese último pedazo y decirle, pues bueno, sí, puedes seguir mejorando, ¿no? Igual, a lo mejor también sentía tristeza, melancolía, ¿no? Porque decía, esta es mi última enseñanza, en ese sentido, ¿no? O sea, este es el gran parteaguas, ya no podré decirles más cosas. Lo que pasa después cuando resurrección es más, eso es otra parte, pero ya no va a haber más enseñanza en ese sentido, ¿no? Yo no voy a poder decirles, corregir si también están mal, yo no voy a poder decirles esto. Entonces yo creo que también era frustración, melancolía, ¿no? Tristeza por parte de su parte.
es como, sí, estoy cenando con ellos, pero yo en el fondo sé que pues, hasta aquí, ¿no? Entonces yo creo que también tenía ese pedacito de Y melancolía. fíjate que también la otra parte que hay que resaltar mucho es que ahora todos conociendo a ese Jesús emocional también, que te sentía como tú y como yo, ¿cómo pudo sentarse a cenar, ¿no? Con Judas, ¿no? Yo creo que es una pre que tanto hablamos también en la iglesia, ¿no? O sea, ahí habla de la superioridad de las emociones de Jesús. O sea, sus emociones no estaban encima de él estaba encima de sus emociones. Y a lo mejor Jesús sentía, pues, correrlo o golpearlo, no sé, ¿no? A Judas. Pero él estaba tan encima de sus emociones que pudo cenar con él también esa noche, ¿no? Es importante. Sí, creo que el hecho de no sentir rencor, ¿no? De no Sí, sentir enojo, de no sentir... O sea, Jesús obviamente sabía que era un plan que Dios tenía, ¿no? Que precisamente Judas fue el que lo entregara y todo, ¿no? Pero, o sea, siendo humanos, el hecho de saber que alguien te va a traicionar, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera sabe la persona que te va a traicionar, ¿no? Pero tú ya sabes que te va a traicionar de alguna manera, o sea, porque Jesús ya sabía, creo que es una situación bien complicada, ¿no? Porque él no dice que nada más, que partió el pan solamente para Pedro, para Juan, para, no, se dice partió para todos, para Judas también, ¿no? Entonces, o sea, al final de cuentas, no excluye a nadie, ¿no? Y otro tema que a lo mejor es bien controversial, ¿no? De que Judas se mata y dicen, Judas fue al cielo o fue al infierno, ¿no? Pero ese punto no lo vamos a tocar ahorita, quizás en Ese otro sería bueno, podcast. ¿eh? sí, sí, Si, sí. si haces un Sí, podcast de eso, invítame, porque yo tengo una teoría bastante buena de eso. Pero bueno, lo hablamos ok, después. ok. Pero sí, o sea, realmente yo creo que Jesús no le guardó rencor, ¿no? E hizo que los discípulos que estaban alrededor de él tampoco le guardaran rencor, porque al final de cuentas, el hecho de que lo entregara en la carnalidad de Pedro, hablando de Pedro, porque pues, era lo más emocional, no era el que se le afloraban las emociones y se dejaba dominar por las emociones, Sí. ¿no? Quizás Pedro en ese momento, en lugar de darle el espadazo al soldado, se lo hubiera dado a Judas, ¿no? O sea, en ese momento de rabia, de... Entonces, al final de cuentas, Jesús le hace entender a sus discípulos y les enseña Sí, que no, el rencor no es correcto. sí. Que si alguien te falla, pues ya te falló y ya lo dejas a un lado y no te quedas con eso, ¿no? Entonces creo que ese es un punto bien importante que nos enseña Jesús en su humanidad, ¿sí? Y él soporta la traición no por ser Dios, no por su parte divina, sino porque él tenía un control total de sus emociones. Sí, O sea, y es que aparte yo también quisiera resaltar la forma, por ejemplo, en la que Jesús le dice que alguien lo va a entregar. O sea, como dijeron ustedes, o sea, pudo haber sido, por ejemplo, rencoroso o señalar objetivos y decirle, ah, es que Judas me va a entregar. Eso que hubiera cuestionado con sus discípulos, pues como dices tú, o sea, en automático lo hubieran aprendido, lo hubieran agarrado y es como, oye, ¿qué te pasa? Él utilizó una estrategia diferente, ¿no? Es como, alguien me va a entregar, o sea, el que esté conmigo lo va a entregar, o sea, lo va a entregar. Inclusive en Lucas me parece que menciona que después de que dice eso, pues se ponen a discutir, ¿no? Tal vez ni ellos sabían que era la última cena y tal vez pensaban de que todavía les quedaba una otra y esa discusión era como de broma, ¿no? Ah, sí, yo te voy a entregar, ah, yo te voy a entregar. O sea, como que alivianó la situación en ese sentido y justamente no se puso o sea, que los discípulos guardaran rencores porque cualquiera podría ser, o sea, lo dijo de manera tan abierta que no señaló a nadie y hizo que sus demás discípulos tampoco lo señalara a nadie, porque pues perfectamente podrían ser ellos mismos, ¿no? Yo creo que igual la forma en la que compartió ese hecho con sus discípulos de que el que está sentado aquí conmigo, alguien que está sentado aquí conmigo me va a entregar, o sea, igual como esto no se dejó guiar por sus emociones, al contrario, fue congruente y evitó igual que sus discípulos se entregaran a sus emociones, ¿no? Diciendo pues las palabras adecuadas. Sí. súper sí. Y justamente, bueno, yo decía que no fue su parte divina lo que lo hizo soportar todo esto porque ahí viene la otra parte. Termina la cena y les dice a los tres más cercanos, vénganse, ¿no? Vamos a caminar ahorita en la noche, vamos a platicar un poquito acerca de lo que está pasando. Y yo no dudo que desde el camino entre la casa y el monte, él les iba diciendo, pues la neta tengo miedo, ¿no?
O sea, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser, o sea, pues a mí me dijeron que me van a crucificar, pero no sé qué va a pasar en el proceso, cuánto tiempo va a durar este proceso, voy a tener un juicio, no voy a tener un juicio, ¿no? Y yo me imagino a Pedro diciéndole, no, no te dejes, y todavía otra vez ahí como que haciendo la de emoción y total que van caminando y les dice, quédense a orar aquí, ¿no? Y él se va. Y viene esta parte en la cual Jesús se postra y le dice a Dios, papá, no quiero, tengo Ujú. miedo. O sea, por favor, no permitas que me maten. Pero al final reconoce, ¿no? Y dice, o sea, tú conoces mi corazón, tú sabes cuánto me está doliendo, tú sabes cuánto miedo siento, tú sabes cómo me duele esta situación y la incertidumbre, pero que se haga No tu la mía. voluntad. Así es. Híjole, qué duro, ¿no? Mira, fíjate, creo que esa escena del huerto de Getsemaní es de las escenas más humanas que hay de Jesús. O sea, él no solamente con palabras dijo que no quería, su cuerpo también demostró que no quería hacer la voluntad de Dios, al grado de que se estresó a un nivel de estrés donde tus vasos sanguíneos empiezan a reventar y empiezas a sudar como sangre, ¿no? Entonces, creo que esa es la muestra más humana de Jesús, un Jesús que amaba hacer la voluntad de Dios, pero que su naturaleza humana no amaba hacer la voluntad de Dios siempre, ¿no? Y en ese momento era su naturaleza humana hablándole, diciéndole, no lo hagamos, o sea, no vayamos a la cruz, no nos entreguemos y entrar en ese nivel de estrés y todo, es una muestra de que, o sea, nos muestra de ti a mí, de que para Jesús no era así de Dios hablándole a Jesús, oye, quiero que hagas esto. Y Jesús, sí, sí, lo voy a hacer, Padre, claro que sí. No, 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 o sea, en muchas ocasiones creo, no creo que haya sido la primera, en muchas ocasiones creo que Jesús en su naturaleza humana no quería hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y hoy a lo mejor me gustaría liberar a alguien ahí, ¿no? Que nos esté escuchando, ¿no? Y que si tú has sentido en algún momento no hacer la voluntad de Dios, no te sientas el peor pecador del mundo. Jesús lo sintió. Jesús sintió no querer, no tener ese anhelo, no tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Sin en cambio, aquí viene la otra parte que hemos estado hablando, cuando nuestras emociones, si sus emociones de Jesús lo hubieran gobernado a él nunca habría ido a la cruz, definitivamente, nunca, ni a trancazos. Pero como Jesús estaba por encima de sus emociones, sus decisiones estaban por encima de sus emociones, fue por eso que pudo ir a la cruz. Y es una lección muy grande que nosotros debemos de tener también. Está bien que tengas emociones, disfrútalas, gózalas, vívelas, pero cuando esas emociones te interrumpen a hacer la voluntad de Dios, ahí hay algo que no está bien. Y sí necesitas hacer un cambio ahí en tu vida, ¿no? Pero creo que esa parte del huerto de Getsemaní, Dan, Joel, no sé si está de acuerdo conmigo, creo que es una de las partes más humanas de Jesús en toda su historia. Es que es justamente eso, o sea, Jesús, o sea, él ya sabía qué iba a suceder, sabía que iba a ser crucificado y sabía que tenía que hacerlo. O sea, Sí. pero pues imagínate si te llegan hoy, te dicen, oye, el día domingo te vamos a crucificar para que puedas redimir todos los pecados. Pues dice, ¿qué? ¿Que me van a crucificar? O sea, aguanta, ¿no? Entonces, ya ese día que ya tuvo la última comida con sus discípulos, ya tuvo su última comida con sus amigos, o sea, ya era un hecho de que ya lo iban a crucificar, pues claramente quería llorar, ¿no? Quería tal vez Ahora, frustrarse, quería... Uh -huh. perdón, Joel, perdón. Sí, 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 Ahora, sí. también tengamos entendido que Jesús conocía el libro de Isaías. O sea, él se lo sabía casi de memoria el libro de Isaías, donde decía que tenía que ser desfigurado, que no iba a haber hermosura en él. O sea, toda esa parte de Isaías que habla del sacrificio de esta crucifixión 400 años antes, 450 años antes. O sea, Jesús lo sabía. Él sabía el nivel de maltrato que iba a recibir. O sea, por eso no creamos que era Dios diciéndole, no te preocupes, vas a morir, ¿no? Ahí, no, 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 o sea, te van a dar hasta por debajo de la lengua, pues.
¿no? Sí, y es que y al final, o sea, el que hecho de que Jesús es humano, pues eso, o sea, no es como que Jesús le había dicho, te voy a quitar tus emociones para que no sufras mientras te estén dando latigas y todo eso. No, no. No. O sea, tenía que sufrir cada segundo, ¿no? En parte, pues porque así lo decía pues, la escritura, ¿no? De que tenía que sufrir pues, justamente para poder liberar nuestros pecados, ¿no? Pero pues imagínate que dijeran, vas a estar tal vez 24 horas siendo latigado, sin comer, sin ropa prácticamente, te vamos a arrastrar de acá para allá. O sea, claramente tenía hasta cierto punto temor, no quería hacerlo, como mencionaba, ¿no? Pero es justo lo que mencionas, Bruno, ¿no? O sea, no se dejó guiar pues por su humanidad, en ese sentido no se dejó guiar por sus emociones, ¿no? Que tan banalmente nos pueden pues tirar a nosotros, ¿no? Claro. Ahora yo creo que muchas veces pensamos, ¿no? O bueno, él piensa también, o pensó, ¿no? Cuando inicia su ministerio, él sabía que iba a morir. O sea, cuando él ya y sabía cómo iba a morir, ¿no? Pero pues obviamente, pues decía, todavía me queda tiempo. No va a ser mañana, entonces pues, no me preocupo. Pero obviamente ya cuando se empiezan a revelar las cosas y dice, chin, ya llegó el tiempo. Y pues al principio cuando Pedro le dice, no, pues vamos a evitarlo, que no sé qué, todavía estaba a poquito tiempo, ¿no? Pero todavía estaba en a un tiempo y, y lo reprende, ¿no? Le dices, quítate de aquí, Satanás. O sea, realmente todavía tiene esa fuerza, pero ya conforme se van acercando los días, se van acercando la hora de vivir esto, pues obviamente la humanidad se quiebra. No sé si a ti te ha pasado, a lo mejor no tener este miedo, quizá, pero pues si tienes a lo mejor una presentación o tienes alguna situación importante, ¿no? Que dependa algo muy importante de esa situación, pues si estás a unos días, pues no pasa nada, puedes hablar de lo que vas a hacer sin problemas y todo. Pero un día antes de que te toque estar arriba del escenario o arriba de un avión para viajar a otro lado y hacer esto, siempre vas a sentir un montón de nervios, ¿no? Sí. Un Sí. montón de nervios. En este caso, como Jesús sabía lo que le esperaba, pues eran nervios, estrés, tristeza, dolor, incertidumbre, porque a pesar de que ya le habían dicho que tenían que desfigurarlo, no le habían dicho cómo lo iban a hacer. O sea, él sabía que lo iban a desfigurar, pero no sabía cómo iba a ser el proceso. Entonces la incertidumbre también de saber qué es lo que va a pasar y todo ese rollo, pues a él lo tenía mal. Sí. Ahora muchos pueden pensar, no, pues es que sudó sangre porque es Dios y no sé qué. No, o sea, al final de cuentas está demostrado que, y con estudios, que un nivel de estrés muy alto puede reventar vasos capilares de diferentes lados, no solamente de la frente. Muchas veces puede ser de la nariz y empiezas a sangrar, o puede ser de otra parte del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, creo que, o sea, era tanto su estrés y su ansiedad en ese momento, porque no sé si a ti alguna vez te ha dado un ataque de ansiedad, pero realmente es algo terrible, o sea, es algo que realmente tú dices, quiero morirme en este momento, o sea, porque te sientes súper, súper mal. Entonces, Jesús estaba en ese momento, en ese punto tan alto de estrés, de ansiedad, de tristeza, que logró romper los vasos capilares de su frente. Y es que fíjate, o sea, yo no creo que también, o sea, no solo es el hecho de que pues le iban a torturar y todo eso, ¿no? Porque él ya lo sabía, bien dices tú, o sea, él desde que inició su ministerio ya sabía que iba a ser su final. Yo creo que igual gran parte de lo que más le dolió no fue tanto el que le iban a torturar, sí, eso le asustó, o sea, le dio pavor y todo eso, pero yo creo que lo que más le causó agonía y dolor es que sus amigos lo iban a ver sufrir. O sea, o sea, sí, a lo mejor él pudo haber sufrido todo eso por su cuenta, sin tener discípulos y amigos y todo eso, pero en todo ese tiempo que llevaba de ministerio conocía a personas maravillosas con esos discípulos y ellos lo iban a ver sufrir, lo iban a ver crucificado, lo iban a ver sangrando, dolorido. Entonces, si fue empático con ellos, sabía que iban a llorar y yo creo que eso también le causó, o sea, terminó de causar el estrés que ya tenía, ¿no? O sea, sabía, le iba a sufrir y eso le espantaba y todo eso, pero yo creo que le daba más miedo, pues eso, ver cómo sus discípulos iban a sufrir, iban a llorar, iban a sentirse indefensos o impotentes al no poder hacer ellos nada, ¿no? Entonces yo creo que es justamente se sintió también muy mal por esa otra parte, ¿no? Porque sus amigos pues lo iban a ver en esas condiciones, ¿no? Pues sí, y pues para terminar este podcast, pues Jesús muere. Como tú, como yo, como los que ya se nos adelantaron, vamos a morir. Vamos a dejar de respirar, vamos a dejar de ver, ¿no? De movernos. Y esa es otra de las pruebas de su humanidad, ¿no? Que Él muere.
y durante 3 días está muerto, o sea, totalmente muerto, ¿sí? Su cuerpo está en la tumba durante esos 3 días. Entonces, esa es otra de las pruebas de la humanidad de Jesús. Y ten por seguro que tú y yo vamos a morir en algún momento, aunque la ciencia avance y todo, y haya muchos descubrimientos tecnológicos y médicos, todos vamos a morir, Entonces, porque así está estipulado. sí. Entonces, pues, creo que esa es como que la prueba o la cereza del pastel de la humanidad de Jesús, Ujú. ¿no? Entonces, pues realmente creo que, no sé, ahorita les voy a dar espacio para que den como un comentario para cerrar así como con qué se quedan y todo, cómo cerramos. Pero, pues no sé, con todo lo que has escuchado en estos 3 episodios, todavía nos queda uno, ¿no? Y que vamos a hablar eh, de algunas cuestiones humanas que Jesús nos muestra todavía después, ¿no? Ya cuando resucita. Y que vamos a estar hablando en el próximo podcast. Pero prácticamente ahorita hemos visto el caminar de Jesús en esos 3 años, lo que nos ha enseñado en cuanto a emociones, en cuanto a cómo lidiar con algunas situaciones. Y esperamos que eso también te haya servido a ti para... ahorita es un tiempo importante, ¿no? Para la iglesia cristiana. Es Semana Santa, es la Semana Mayor. Y no sé, creo que muchas veces ya es algo rutinario lo que hacemos, ¿no? Porque nuestras mismas iglesias nos dicen, no, que lunes de autoridad, que martes de no sé qué, que miércoles de retiro, que jueves de santo, que, bueno, o sea, total que, este, o sea, ya nos tienen programados de esa manera. Y ya nada más vemos como que algo rutinario, ¿no? Recordar otra vez que Jesús murió, que Jesús murió, que Jesús murió. Pero nosotros quisimos hacer esta serie precisamente para que tú puedas conocer a Jesús desde ese punto de vista humano y que te puedas dar cuenta que no estás tan lejos de ser como Él, ¿no? Entonces, no sé, algún comentario, amigos. Sí, yo sí quiero pues terminar pues recalcando esta parte de, de disfrutar nuestra humanidad, nuestras emociones, nuestras decisiones. Dios nos las regaló precisamente para que las manifestemos y como el dicho que dije hace rato, ¿no? O sea, que nuestras emociones tienen que darle vida a nuestras convicciones. Entonces, creo que si en todo momento aprendemos a disfrutar también nuestra humanidad y que, fíjate, Dan, eso creo que no lo platicamos, Dios ama nuestra humanidad. Dios ama nuestras, o sea, lo ama, porque a veces pensamos como cristianos de que no es que Dios no, o sea, a veces pensamos que Dios no nos ama, que Dios ama a Jesús en nosotros. No sé si me explico, o sea, tú aceptaste a Jesús, a ti sí te amo, porque está Jesús ahí. Tú no está Jesús ahí, entonces a ti no te amo. No, no, no. Dios nos ama. Ama nuestra humanidad, ama nuestras emociones, ama nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Dios la ama. Y hoy a lo mejor alguien que me esté escuchando ahí y está pretendiendo ser alguien que no es porque ha visto que esa persona tiene éxito, lo que tú quieres. No, no, no. Dios te ama como eres, te ama tus emociones, ama tus arranques, ama, o sea, sí lo ama realmente. No creas que nada más te tiene así como asquito de lejitos, no, Dios nos ama. Entonces, aprendamos a amar también nosotros nuestras emociones y sobre todo a sujetar nuestras emociones a la voluntad de Dios para que entonces podamos tener una vida plena, llena de Dios, llena de su voluntad y sobre todo que podamos disfrutar de sus bendiciones, ¿no? Entonces, yo para terminar, sí me gustaría que a tu audiencia, Dani, decirle, ¿sabes qué? Ama tu humanidad, disfruta tu humanidad y con tu humanidad ama a Dios con todo tu corazón, ¿no? Súper, sí, creo que ese es un punto bien importante. Híjole, vamos a volver a abrir un poquito el tema. pero es que sí, o sea, la Biblia misma te lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y no se refiere al mundo como planeta, sino se refiere a cada una de las personas que están en este planeta. O sea, cada uno lo ama,
¿sí? Y me podrás decir a los asesinos, a los homosexuales, a todos los ama, ¿no? Y esto a lo mejor causa un conflicto en tu mente porque va a decir, ¿cómo ama? Pero ojo, Dios ama a la persona, no al pecado. Eso. ¿Eh? Entonces, ese es un punto bien importante y muchas veces, no sé si en la iglesia te han hecho sentir insuficiente también por esta situación, porque te dicen, es que eres muy carnal, es que eres muy humano. Jesús era muy carnal y muy Sí. humano, solamente que él no pecaba, ¿no? O sea, es la única diferencia. Sí. Ahora tú y yo vamos a seguir pecando toda la vida. Y si me dices que no, entonces tú estás haciendo mentiroso a Dios, ¿sí? Entonces, en ese punto creo que es bien importante eso que dice Bruno. Dios te ama y eres suficiente así como Así eres, es. ¿sí? Ujú. Jesús te da el plus. Que el hecho de que tú aceptes a Jesús te da el Claro. plus, te da el pase directo, ¿sí? Pero tú eres suficiente para Dios y Dios te ama así como eres, Así es. ¿sí? No. Joel, Pues yo creo que Bruno lo dijo más que perfecto. Yo creo que es eso, o sea, por algo se nos dieron estas emociones que tenemos, ¿no? Estas virtudes, estos defectos, porque pues es parte de nuestra naturaleza y hay que aprovecharlas y hay que utilizarlas sabiamente, no hay que dejarnos guiar, pues que la depresión gane, que el enojo gane. Sí, son vitales para que funcionemos, son vitales pues para mostrar un punto, para mostrar, o sea, a veces pues decimos, no, no hay que sufrir, no hay que mostrarnos tristes y todo eso, pero pues si no te muestras triste, ¿cómo alguien va a venir y acercarte y preguntarte, oye, ¿cómo estás, no? Pues, ha pasado muchas personas pues que han muerto de depresión y todo eso y aparentaban ser personas felices, ¿no? Entonces yo creo que inclusive el simple hecho de mostrarlo, pues hace que las personas se puedan acercar a ti y preguntarte, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No sé qué. Yo creo que es eso, o sea, hay que agarrar esta humanidad nuestra y pues hacerla nuestra, vaya, o sea, no hay que tratar de disminuir esta humanidad, ¿no? O sea, Eso. pues eso hay que hacerla nuestra, ¿no? Somos felices, lloramos, nos enojamos, gritamos, nos sentimos melancólicos. Yo digo que hay que abrazar eso, pero no hay, por supuesto no hay que dejarnos llevar por esas Mm. emociones. wow, pues como les hemos dicho en los episodios anteriores, ahorita yo estoy así como muy lleno, ¿sabes? De todo lo que hemos platicado, a pesar de que ya lo leímos, ya lo estudiamos, ya lo sabemos, el hecho de volverlo a platicar y volvérselos a decir a ustedes en este caso, nos hace volver a entender, ¿no? Lo que muchas veces ya damos por sentado, ¿sí? Y precisamente por eso, esta Semana Santa es algo que la mayoría de los cristianos ya damos por sentado, porque esto es algo que se celebra normalmente cada año, porque sabemos que hay vacaciones, y muchas veces lo que hacemos pues es esa semana irnos mejor a la playita, ¿no? Porque pues ya llevo 20 años en la iglesia y todos los años hacen lo mismo, pues ya mejor me voy a la playita, ¿no? Desde la playita puede estar más chévere. Entonces, creo que es un tiempo en el cual es un tiempo de reflexión, de recordar esto que te hemos platicado, ¿no? Y si tú quieres el próximo año escuchar otra vez estos podcasts, ¿no? 4 semanas antes de Semana Santa o 3 semanas antes de Semana Santa, para que vayas igual, quizás estaremos sacando otra serie, no sé qué tenga Dios para nosotros al próximo año, pero si es que este podcast termina antes, porque Dios así lo quiere, puedes volverlo a escuchar y recordar esto que hemos dicho, ¿no? Y recordar que Jesús vino humano para que nosotros tengamos esa salvación, ¿sí? Eso. Para que nosotros podamos alcanzar esa estatura de ese Jesús humano, ¿vale? Entonces, pues amigos, un gusto tenerles aquí, Bruno, gracias por el tiempo, gracias porque estuviste aquí con nosotros un ratote platicando, ¿no? Joel, muchas gracias también. Bruno, danos tus redes sociales otra vez para que pues, si alguien se quedó con dudas o dice, ¿sabes qué? La neta yo no pienso como tú, quiero echarme un debate, también vaya y ahí se Sí. ponga al tiro Y, contigo. y si me la quieren mentar, también se vale todo, ¿no? De todo. Nada, me puedes encontrar a mí en Instagram como @elbrunis, ahí estoy yo para servirte. Y bueno, también te doy las redes sociales de la iglesia a la que pastoreo. Se llama, bueno, en Instagram es @supra.iglesia. Y también así lo puedes encontrar en Facebook como supra.iglesia. Ahí nos pueden encontrar y ver todo lo que estamos haciendo también como iglesia. Así es amigos, pues les recomendamos mucho también lo que están haciendo Bruno, tiene estudios los viernes, los domingos en la tarde también, o sea, realmente cosas muy chidas están haciendo ahí en su iglesia.
Yo antes de mi operación quería ir, pero pues ya no pude. Ahora espero que ya me rehabilite para poder estar allá con él un rato. Listo. Y pues nada, amigos, pues nos vemos la próxima semana con otro podcast más, cerrando esta serie. Venimos o queremos darte una enseñanza, o la última enseñanza, ¿no? Entonces, pues, amigos, cuídate mucho, que Dios los bendiga, los guarde, tengan una excelente Semana Santa, reflexionen todo lo que hemos hablado y pues, que Dios los bendiga mucho. Si tienen internet, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.